dando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos, nos guía la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y la
las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos de Spring Branch. Es para mí un privilegio poderme dirigir a ustedes en esta ocasión. La hermana Ibelice Castillo me pidió si pudiese en esta noche dirigirme a ustedes con una meditación o pensamientos en cuanto a la educación adventista. Quisiéramos agradecerles por eso y a la vez felicitarles también, ya que es un tema muy importante en forma especial en relación con nuestra iglesia y nuestra creencia, y a la vez también con el bienestar de nuestra familia y en especial de nuestros hijos. Así que en este momento yo quisiera dirigirme a ustedes en esa dirección. Quisiéramos brevemente dejar con ustedes algunos pensamientos, ¿verdad?, que pudiesen servirles en esa dirección. Quisiera invitarlos primeramente para que podamos inclinar nuestro rostro y tener una palabra de oración. Amado Dios, en este momento, Señor, agradecidos de ti por la bendición que tú nos das de la vida, este nuevo día, Señor, que tú nos regalas. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias en forma especial, Señor, por dejarnos en tu palabra instrucciones que nos ayudan en cuanto a nuestras creencias y a la vez, Señor, en cuanto a nuestras costumbres que debemos de tener, Señor, principios que debemos de seguir como adventistas, como tus hijos, Señor, como tu pueblo remanente. Así que, Padre, te invitamos en este momento y permite que Señor, tu palabra pueda inspirarnos y a la vez también, Señor, pueda movilizarnos a hacer lo que tú deseas que hagamos para que como familias, cuando tú vengas, podamos estar listos para el encuentro contigo. Así que gracias, Padre. Acompáñanos en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, puestos en las manos de Dios, quisiéramos mencionarles que la pequeña meditación que tengo para ustedes se titula ¿Cuál es tu herencia? Y esa sería mi pregunta para ustedes. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es la herencia que yo estoy planeando dejar para mis hijos? En nuestro mundo, queridos, alrededor donde nosotros vivimos, ¿verdad? Tal vez podríamos decir que dejar una herencia es de mucha importancia. Desde el pasado, ¿verdad? Yo recuerdo cuando chico, los padres se esforzaban por dejar una herencia. Esto era lo máximo, poderles dejar a sus hijos bienes que ellos pudiesen tener. Y algunos hijos esperaban con ansias que sus padres pudieran hacer el testamento y a la vez descansar y poder ellos disfrutar de lo que sería una herencia financiera. Y yo puedo decirles tal vez que esa misma costumbre hoy en día todavía lo es. Que algunos hijos, tal vez posiblemente no hablando del pueblo adventista, aunque tal vez puede también haber, pero algunos hijos, y de acuerdo a noticias y a experiencias escuchadas, desean pronto ver a sus padres descansar la muerte o morir, ¿verdad? Para poder disfrutar de todas las riquezas o los bienes que sus padres están acumulando y disfrutar
de la herencia de ellos, ¿verdad? Algunos hijos hacen planes incluso hasta de matar. Recuerdo una historia que salió no hace mucho, fue en el 2010, de dos hijos que planearon la muerte de sus padres para poder disfrutar de su herencia, pero lamentablemente no la pudieron disfrutar mucho porque cayeron presos, ¿verdad? La herencia. ¿Cuál es tu herencia? ¿Qué herencia tú deseas dejarles a tus hijos? ¿Cuál tú crees que es la mejor herencia que podemos dejarles a los hijos que el Señor nos ha dado? ¿Está usted acumulando alguna cantidad de bienes? Aquí de alguno de ustedes que están aquí en esta noche, que están ahí en la iglesia de Spring Branch, que están escuchando este mensaje, ¿está planeando usted dejarle una herencia a sus hijos? ¿Qué cantidad de bienes? Una casa, una troca, un rancho, animales, caballos. ¿Cuál es su herencia que ha pensado para dejarles y por lo cual usted está empeñado en poder obtener todo ello para poderles dejar a sus hijos? ¿Ha pensado que usted un día va a faltar? Va a faltar, o sea, se va a ir y que sus hijos se verán en alguna necesidad y que usted tiene que dejarles una herencia para que ellos puedan sobrevivir. ¿A cuánto asciende la herencia que usted planea dejarle a sus hijos? ¿Cuál es tu herencia, mi querido hermano de Spring Branch? ¿Cuál es tu herencia? Tengo algunos ejemplos, queridos, que podríamos decir, y yo me imagino que ustedes también tendrán algunos otros nombres, algunos ejemplos de hombres o mujeres, o parejas, ¿verdad?, o familias que han acumulado muchos bienes para poderles dejar a sus hijos. Por ejemplo, digamos, podemos ver en aquellos hombres y mujeres o familias millonarios en el mundo, como Jeff Bezos, ¿verdad? El presidente ejecutivo ahí o dueño de Amazon, ¿verdad? ¿Cuánto asciende? ¿Qué cantidad? Elon Musk, Mark Z, también famoso, Carlos Slim, Bill Gates, Warren Buffett, Larry Ellison, Amancio Ortega, Christy Walton. Y esto solamente por citar solamente algunos de aquellos hombres y mujeres o familias que planean dejarles a sus hijos varios millones y billones de dólares. Entonces tal vez mi pregunta en esta noche es, ¿estás o estoy yo también haciendo lo mismo? ¿Estoy yo tal vez también planeando en la misma dirección de poner como prioridad dejarle una riqueza monetaria a mi hijo, a mi hija, a mis hijos? Si pudiésemos nosotros describir los hogares o casas o viviendas donde viven todas estas personas millonarias, es un poquito difícil de describir. Es impresionante de ver las mansiones, ¿verdad? Los lugares en que viven. Yo me puse a investigar y a ver las mansiones de diferentes personajes millonarios. Usted también lo puede hacer, ¿verdad? Poder ir y ver. Y realmente es impresionante. Es impresionante esto, ¿verdad? Pero mis queridos, en esta noche vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es tu herencia? ¿Qué es lo que tú planeas dejar? ¿Qué es lo que yo planeo dejar? Si piensas en un fruto, tengo este siguiente pensamiento para ustedes. Si tú piensas en un fruto para un año, siembra trigo. Si piensas en un fruto para 10 años, planta un árbol. Si piensas en un fruto para 100 años, educa a un niño o educa a tu hijo. Mis amados hermanos, amigos, creo que esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. La mejor herencia.
que nosotros podemos dejar, que nosotros podemos planear para poder dejarles la mejor herencia a nuestros hijos, que es la educación. Sí. La educación. Pero no cualquier educación, sino la educación cristiana. Y en forma especial, la educación adventista. Sí, que es a la cual, ¿verdad? Yo sé que en esta semana creo que ustedes están hablando al respecto, o en esta noche están ustedes hablando al respecto, la educación adventista. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia está llena de ejemplos en esa dirección, de lo que Dios les indicaba a los padres que pudieran dejar a sus hijos, qué herencia pudieran dejar a sus hijos. Si vamos ahí a la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo quisiera parafrasearlo en esta noche. Instruye a tu hijo en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye a tu hijo en la educación adventista. Invierte en la educación adventista. Y cuando fuere viejo, si se hubiese apartado de la iglesia, él regresará a los pies de Jesús. Mis queridos, ¿cuál sería la mejor manera que yo como padre podría instruir a mi hijo en el camino de la eternidad entonces? ¿Cuál sería la mejor manera, verdad? ¿De qué manera? Sabes, mi querido hermano de Spring Branch, la mejor respuesta debería de ser dándole una educación cristiana, dándole una educación adventista, llevándolo a la iglesia, invirtiendo en mis hijos en esa dirección, que aprendan y que estén en una escuela adventista, donde dediquen sus horas de estudio, amistades, estudiando la palabra de Dios y más que todo, siendo instruidos por instrumentos que también alaban y glorifican el nombre de Dios, como son los maestros de nuestras escuelas adventistas. Dándoles la educación instituida por Dios, ya que la hermana White, ¿verdad?, inspirada por Dios, habló al respecto de las instituciones adventistas o las instituciones educativas adventistas, dándoles una educación donde su palabra, queridos, la palabra de Dios, la Biblia, pueda ser el libro de texto en el cual nuestros hijos o nuestros niños de la iglesia pudieran meditar, estudiar y pudieran ser instruidos, y no libros seculares donde se enseñan normas y doctrinas paganas y seculares. Es por eso la importancia de que tu herencia debe de ser la educación cristiana, la educación adventista. Mi propósito, queridos, ya mis hijos son adultos, ya estudiaron, ya pasaron, pero ellos estuvieron en las escuelas adventistas. Y no es fácil. No es fácil. Había que privarnos de muchas cosas. Tal vez carritos viejos, hogares humildes, no exceso de ropa tal vez. Pero nuestros hijos estaban educándose de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. La escuela adventista. ¿Lo ha pensado usted? ¿Ha meditado usted? ¿Ha consultado usted con Dios en cuanto a la herencia que usted le va a dejar a sus hijos?
Posiblemente le estoy hablando en esta noche a algunos padres que tienen las posibilidades, pero que tal vez prefieren seguir acumulando sus bienes para dejarles bienes materiales y no dejarles tal vez haciendo el esfuerzo, no dejarles una educación cristiana donde sus hijos puedan aprender en una escuela adventista a amar y a servir a Dios, donde su ambiente sea estar cerca de aquellos que tienen los mismos principios y normas, tanto alumnos, compañeros o maestros que instruyen. ¿Lo ha pensado usted? Yo quiero animarles en esta noche, queridos, a que consideren la educación adventista de sus hijos y hagan el esfuerzo y los pongan en las escuelas adventistas del área. Puede ser la escuela, la Academia Adventista, ¿verdad? Antes llamada Oaks. Puede ser esa escuela o puede ser la de Katy aquí en el área de Houston. Puede ser la de Conroe aquí en el área de Houston, también Houston, Conroe. En cualquier escuela adventista que usted esté cerca, que usted viva cerca, o si usted quiere enviarlo a Ozark, o si usted a Keene, o alguna otra institución que tenga un internado, dependiendo de la edad de su hijo. ¿Lo ha pensado usted? Yo lo invito a que usted lo haga, lo realice. Saben, cuando nuestros hijos atienden a las escuelas adventistas, sus amistades también serán adventistas. El círculo que ellos se muevan serán jóvenes y señoritas adventistas. Cuando nuestros hijos atienden a las escuelas adventistas, queridos, ellos tendrán la experiencia, y se los digo porque yo personalmente, yo comencé, entré a los 2 últimos años de la high school y tuve una experiencia impresionante que no volví a salirme de la escuela adventista y seguí el colegio, estudié teología y terminé teología en una universidad adventista y conocí ahí la fe y me he mantenido. Ya son muchos años. Los muchachos de las escuelas adventistas disfrutan de diferentes cosas, tales como viajes misioneros, conocen otros países o van a otras ciudades, hacen giras musicales a otras ciudades u otros países, experimentan eso. Mis hijos experimentaron eso, experimentar el colportaje. Hay unas experiencias tan impresionantes que yo les pudiera contar tal vez en cuanto al colportaje. Experimentan tal vez servicios comunitarios, salen a hacer excursiones e investigaciones, festivales de música, de oratoria, de predicación. Vivirán una experiencia totalmente diferente de los que las escuelas seculares podrán hacerlo. O sea, estarán preparándose no solamente para este mundo, sino también estarán preparándose para la eternidad, que es lo más importante. ¿Cuál es tu herencia, mi querido hermano? ¿Qué es lo que tú le quieres dejar a tu hijo? ¿Qué es lo que tú estás pensando tal vez allí en ese espacio donde tú te encuentras? No sé si tal vez será en la iglesia que tú estás o si será en tu casa escuchando, ¿verdad? No sé. ¿Cuál es tu herencia? Por favor, queridos, vayan y consulten. Consulten con las escuelas adventistas de su área. Pregunten. Será una inversión que a futuro será una herencia maravillosa, no solamente para este mundo, sino para la eternidad. La señora de White dice lo siguiente, hay una cita de la hermana White que dice: cuando los padres y los hijos se encuentren en el día final para rendir cuentas, ¿qué escena se verá? ¿Qué escena se verá? Quienes, sino los padres, han de afrontar esta terrible responsabilidad. Eduque a sus hijos para que sean útiles para este mundo y obtengan un hogar en el mundo venidero. ¿Cuál es tu herencia?
¿Cuál es tu herencia, queridos, que tú estás planeando dejarles a tus hijos? Quiero terminar con las experiencias de los millonarios de la Biblia. En la Biblia, queridos, ustedes saben, hubieron muchos millonarios que dejaron millones de dólares en bienes, tierras, animales, ¿verdad? Como era en la antigüedad. Por ejemplo, Abraham, solamente comenzando ahí con Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 13, versículo 2 y 6, nos dicen las riquezas que tenía Abraham. Tierras en cantidad, frutos, oro, plata, metales preciosos en cantidad, animales, bueyes, asnos, camellos, infinidad, millones de dólares, podríamos decir, financieramente. Pero Abraham les dejó no solamente eso, sino que en Génesis capítulo 24, versículos 3 al 7, Abraham decide dejarle lo mejor, la herencia de su pueblo, la creencia que venía de un Dios santo, creador y redentor. Y eso le pidió a su siervo Eliezer que hiciera con su hijo, después de que él moría porque ya era viejo. Y esa es la herencia que él le dejó. En las escuelas adventistas podemos nosotros encontrar eso, esa ayuda para nuestro hogar, porque vivimos trabajando aquí. Y la escuela puede ayudarnos en ese crecimiento de nuestros hijos. Isaac, Génesis capítulo 26, versículo 12 al 14, describe las riquezas de Isaac también que había quedado, ¿verdad? De herencia que iba a recibir y que él había acumulado también, mucho más todavía. Pero Génesis 27, 25 al 29 relata la herencia que él dejó, Isaac, y que dio a sus hijos o a su hijo, Jacob ahí en Génesis capítulo 30, versículos 43, describe las riquezas, y no la leo por el tiempo, ¿verdad? Describe las riquezas que de Jacob, los millones de dólares que dejaba Jacob, dólares, ¿verdad? De acuerdo a la moneda de aquel tiempo que dejaba Jacob ahí. Pero Génesis capítulo 49, versículos 1 al 28, relata la herencia que él deja de bendición a sus hijos para que sigan el camino que había sido trazado desde sus antepasados, que estaba siendo trazado herencia tras herencia al respecto del Dios verdadero. Bendiciones. Job. Ustedes conocen la historia de Job. Job capítulo 1, versículo 3 y el capítulo 42, el versículo 12 describen las riquezas de Job. Y cuánta riqueza no acumuló ese hombre, porque Dios lo bendijo el doble, ¿verdad? Lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo. Pero en el versículo 5 describe cómo él se preocupaba en presentarlos delante de Dios a sus hijos. Cada día los bendecía. La bendición de una educación para que sean temerosos de Dios. Queridos, todos estos hombres eran millonarios. Suficiente hubiera sido en dejarles solo las riquezas que tenían y que habían acumulado para sus hijos. Pero ellos tenían algo en común, o tienen algo en común en la Biblia. Ellos dejaban sus dones, dejaban sus bendiciones a sus hijos y a sus nietos, como una herencia que los acompañaría por el resto de su vida, que era la enseñanza del Dios verdadero. Instruye al niño en su camino. Educa a tu hijo en el camino de Dios, en las escuelas adventistas. Y ellos, si algún día se apartaren, queridos, regresarán a la iglesia, regresarán, queridos, a la verdad en los cuales ellos nacieron. Son verdades que los acompañarán durante el resto de su vida. Y las escuelas adventistas son nuestras aliadas, o son aliadas nuestros de la familia, del hogar de la iglesia. Son aliados para poder mantener a nuestros hijos en el círculo
de la iglesia. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu herencia, mi querido hermano de Spring Branch? ¿Qué estás planeando? Querido, espero que sea invertir en la educación adventista para cada uno de tus hijos. Que el Señor les bendiga. Espero que puedan meditar en esto y hacer planes para ir a una de nuestras escuelas del área o colegios de nuestra conferencia u otra conferencia para que nuestros hijos puedan ser educados de acuerdo a las creencias que nosotros tenemos como adventistas, de acuerdo a las creencias, nuestras creencias bíblicas. Oremos una vez más. Amado Dios, gracias Padre, le damos por la bendición de haber meditado en tu palabra. Te ruego para que tú puedas bendecir y dirigir allí el departamento de educación de la iglesia de Spring Branch. Padre, te pido para que cada una de las familias que en esta noche estén escuchando, Señor, puedan ser bendecidas financieramente de tal manera que ellos puedan mirar, Señor, tu bendición y experimentar, Señor, la manera como tú les has bendecido para que ellos puedan dar una respuesta positiva y poner a sus hijos, Señor, en un mejor lugar donde serían educados, Señor, a través de tu palabra también. Gracias por todo. Bendíceles a cada uno. Bendice a nuestra hermana Ibelice, que dirige el Departamento de Educación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pienso en los momentos que junto a ti pasé, la alegría invade todo mi corazón. Cada hora, cada instante, nunca los podré borrar, grabados en mi mente, por siempre estarán. En tus aulas yo aprendí a estudiar, a compartir del amor y del perdón. Esta es la educación, la adventista es la mejor. Esta es la que mi Dios nos regaló. Cada niño, cada joven de Jesús podrá aprender de las ciencias matemáticas y también de su deber. Y aun cuando fuere viejo, nunca se aparatará, y en el cielo una corona en sus frentes brillará.